Proveniente desde el ámbito del periodismo, Antonio Pipo ha generado en los últimos años un par de espectáculos que han tenido mucho éxito y que tienen que ver con una de sus pasiones, que es el tango. Y a partir de allí ha generado dos espectáculos. Uno muy exitoso que fue Bien Polenta, donde así se mezclaban la palabra, la poesía y la música. Y luego ese Bien Polenta fue transmutando y llegó a otro éxito que también ya lleva varias temporadas en distintos lugares, como es Tango Íntimo, que se está presentando todos los sábados de enero y de febrero en el Castillo Pitamiglio. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Jaime. Del mismo modo. Bueno, ¿y cómo le explicamos a quienes no conocen Tango Íntimo? Bueno, a ver, Tango Íntimo, hiciste un buen resumen, porque para quien tenga alguna ligera visión de lo que fue los orígenes de esta iniciativa, me gustaría además al pasar a hacer un recuerdo. Cuando nosotros en el grupo resolvimos que ya el mercado no daba para hacer espectáculos de esas características que tú mencionaste, pero además con un criterio un poco, emplear la palabra hollywoodense sería exagerado, pero digo, más pretencioso, o sea, 3 o 4 músicos, bailarines, bueno, no, el mercado no daba, no, nadie nos pagaba, no conseguíamos ¿Pretenden lugares. que pagues para actuar? Sí, yo tenía la pretensión, incluso no tanto yo, sino los profesionales que me acompañaban, ¿no? Y en un momento dado, y quiero hacer este recuerdo, Enrique Carli, al que tú viste, porque tú viste algún espectáculo de esa época, sí, que falleció a finales del año pasado, ya se había separado a nosotros, pero digo, fue igual de todas maneras un golpe emocional bastante importante. Me dijo, ¿por qué no juntamos dos ideas? La idea material, es decir, con esto ya nos cuesta. Reducimos el planteo, es decir, en cantidad de gente, y aprovechamos a hacer una cosa más intimista, más coloquial, va a ser más dinámica y también nos va a permitir tener más acceso al público. Y ese fue el origen. En realidad la idea madre no cambió. El espectáculo hoy, como se está presentando en el Castillo Pitamiglio, hay un solo músico, un solo instrumentista, claro que lo elegimos siempre muy bien, es el que yo considero el gran guitarrista nacional del tango, Mario Díaz. Por favor. La Maragata, Alejandra Maerro y yo. Y sigue habiendo música, canto y narración. Lo que pasa es que tiene, obviamente, una dinámica mayor. Alejandra tiene un perfil relativamente interesante, aunque no lo ha cultivado demasiado actoral. Entonces interactuamos mucho. Mario, tú recordarás que aparte de su labor de guitarrero, trabajó 10 años en Decalegrón, en Canal 10, donde fue compañero mío. Y entonces interactuamos y trasladamos esa interactuación al público. Mis intervenciones son más breves de lo que eran antes. Ya no hay tanto esfuerzo por atosigar al público con datos, fecha, este tango fue de tal año, sino más bien las anécdotas tienen que ver de repente con el tema o con los autores, pero están dichas todas con un final divertido y en un tono anecdótico que yo incluso bajo generalmente del escenario, o si no es un escenario, es un club o un restaurante, bueno, estoy ahí con la gente y lo converso con la gente. Eso, al hacerlo más breve, donde yo mezclo a lo sumo 4 o 5 breves poemas, que no son elegidos al azar, tienen que ver con la línea argumental que se traza como naturalmente por el repertorio que elegimos cada vez. Es que es un espectáculo de café concert tanguero. Sí, exactamente. ¿Y el tango está de moda? ¿Se ha puesto de moda? Mirá, el tango tiene dos cosas, a ver, que podrían establecer de algún modo una paradoja y al mismo tiempo me parece que son buenas. Por un lado conserva el público por aquella vieja frase que no es de quien me la dijo un lamentablemente fallecido
viejo camarógrafo de Canal 12, el Negro Rivas, que tú recordarás. Yo sé que la frase no era de él la había escuchado, pero no sé. ¿Viste esas frases que nadie sabe de quién son? Bueno, él me dijo, no te preocupes que el tango es la única música que te espera. Eso lo que implica es que el tango sigue teniendo gente de mediana edad hacia arriba, no falla. Lo importante que se agrega a eso en este momento específico es mucha juventud que se va como acercando. Alguna al principio fue como pasó en la viejísima conquista de Europa por el tango, ¿no? Allá a principios del siglo XX. Finales del XIX y principios del siglo XX, que fue el baile. Claro. Bueno, ahora mucha gente se enroscó de la juventud con el baile. Y después empezaron a aparecer, porque, a ver, esto es importante que lo diga. Nosotros trabajamos el tango clásico. El tango clásico para mí tiene, a ver, un origen híbrido, que no lo vamos a desarrollar ahora, pero que arranca desde los negros esclavos que llegaron a estas costas, hasta que se establece la primera forma de tango, como uno lo puede identificar hoy, que es la Guardia Vieja. Bueno, para mí el tango clásico va de la Guardia Vieja hasta Piazzolla, se acabó. De Piazzolla para adelante, clásico, tango clásico, es como si vos dijeras, a ver, música clásica, ¿quién es el tipo más completo? En fin, hay consenso, Mozart. Claro. Bueno, después de Mozart no hay nada. Lo que hay, pasó lo siguiente, empezaron a aparecer después de Piazzolla los piazzolitos. Es decir, la gente que imitaba a Piazzolla, como había gente que imitaba a Pugliese o a Troilo, pero sobre todo a Piazzolla, y no se daban cuenta que no iban a ningún lado. Sí. Hasta que finalmente aparecieron los que empezaron a buscar su propio idioma tanguero. Y esto no tiene nada que ver con los gustos. A mí puede no gustarme, claro, o sí. Pero hay que reconocerles que han hecho lo suyo. Es más, acá en Montevideo tenemos varios ejemplos. Tenemos el trío Mala Junta, tenemos el trío La Yunta, tenemos el quinteto La Mufa, tenemos el cuarteto Rica Cosa, ya nombré, y son todos, están trabajando muy bien, tienen mucha calidad y son todos jóvenes. Y son todos distintos. Y son todos, ahí está, con estilos diferentes. Son todos distintos y tampoco imitan... No imitan a nadie. Es como el caso de Mónica Navarro, por ejemplo, que es amiga, incluso he trabajado con ella, que yo la aprecio mucho, y que Mónica es tan ecléctica que vos no la podés como encasillar en una Pero corriente. igual, la que más sufrió el tema de la acusación de imitar fue Francis Andreu, y hoy Francis, si bien ella... Hay dos personas que yo, he tenido la oportunidad creo que una vez con cada uno. Con Francis fue en una entrevista que tú nos habías convocado, y se lo dije con mucha ternura, o sea, una sugerencia de que empezara a cambiar el repertorio. Simplemente a veces tocar el repertorio ya le da otro perfil al cantante y le abre las puertas y le multiplica los gustos entre la gente. Y la otra persona a la que le dije lo mismo, que me parece, tengo la impresión en aquel momento, estábamos en Santa Lucía, un día del patrimonio, actuando en distintos lugares, fue Tabaré Leighton, que me preguntó, conversando, ¿qué te parece? Le digo, mirá, tenés un registro estupendo, estupendo, prácticamente único, un tenor, casi tenorino, una cosa. Lo único que yo te diría es que no hagas más repertorio de Gardel. ¿Por qué? Me dijo. Porque en algún momento te va a matar la comparación. Con Gardel pasa eso. Claro. Bueno, ahora Tabaré Leighton está haciendo otra cosa. Está haciendo otra cosa. Sí. Ahora, en otra búsqueda. En Buenos Aires se dio un ejemplo muy clásico con esto, que es una movida social enorme allá, y acá ha tenido mucho éxito, que es la Fernández Fierro. Cuando la Fernández Fierro apareció cantando El Chino Laborde y vino acá un par de veces, era Pugliese. Era Pugliese. Tocaban como Pugliese, está bien, como camisetas sin mangas y rastas, ¿viste? Y todo vestido. Lente oscuro, y una gran parafernalia modernosa, pero tocaban como Pugliese.
hasta que se produjo, no sé a través de quién, la necesidad de la búsqueda, y hoy, sin dejar de apoyarse en raíces, porque todo el mundo necesita apoyarse en las raíces clásicas, sí, claro. No hay forma sino. Es que somos los que nos antecedieron. Ahí está. Entonces la Fernández Fierro ahora toca de otra manera, se sigue notando la esencia clásica, pero ya también se nota el perfil personal propio. Ya no parece una copia de que solo se diferencia en la vestimenta, ¿me entendés? O sea que la juventud se está acercando, está acercando. Y creo que un detalle que no es menor, que es tu participación en el rescate de la poesía, del decir, porque también a veces veníamos muy acostumbrados a que íbamos a un lugar y te encontrabas con el que te cantaba, el día que me quieras, aplauso, vamos al Naranjo en Flor, aplauso, y era una sumatoria de temas. No, nosotros ahora arrancamos, desde que, es más, en este momento estamos haciendo una cosa que resolvimos hacerla porque además tenemos esa impronta, ¿no? Tal vez porque somos pocos. Nos vemos el mismo día y decimos, che, ¿y si hoy empezamos distinto? El otro día, el sábado pasado, en el Castillo Pitamilio, nosotros habíamos actuado en noviembre, diciembre en el Castillo, y yo había entrado primero, había hecho buenas noches, la presentación, después los artistas. No, apagamos todas las luces, la sala, el escenario, Mario Díaz casi se da un porrazo que se clava de cabeza, y cuando entran los artistas, es decir, Mario y yo, Alejandra todavía no, se prenden las luces, Mario ni saluda, yo ni saludo, caza la guitarra, empieza a hacer los acordes y yo hago Nocturno a mi barrio, de Troilo, ¿no? Entonces, cuando empiezan los aplausos, se enciende la sala y ahí yo digo, bueno, esto fue tal cosa, presento a Mario Díaz, me presento brevemente yo, en general trato de no presentarme para ver si paso desapercibido, y llamo a Alejandra, con la cual ya tengo una interactuación, y ahí empieza, canta 2 temas, de repente yo al terminar los temas me meto con ella, a veces mientras está cantando le hago alguna picardía. Es que el tango habilita a la picardía, claro. El tango habilita al romanticismo, a la filosofía. Supuesto. El otro día me compré un disco de Lunfardo, una recopilación de una cantidad de canciones de tangos de Lunfardo. Pero está tan buena que la mayoría de las canciones no la conocía. Y eran tangos tan machistas y de apología de la violencia de género que quedé asustado. Mira, yo te voy a decir una cosa. La gente lo está notando ahora al aire, ¿no? La aclaración es casi innecesaria. Pues yo tengo una voz absolutamente imperfecta, una voz nasal, aguardentosa, nochera, que me ha terminado sirviendo porque yo no declamo. Yo no sé qué voy a declamar. Claro. Yo no puedo decir como el gran Horacio Ferrer, Elia bajaba del balcón con aquel blanco vestido. No, porque me llevan preso. Ahora, en cambio, si yo digo como un natural y sé hacer inflexiones en las partes emocionales del texto, las pausas adecuadas, funciona, dicho, no declamado, dicho. Por eso me interesa porque tú aludiste a los poemas. Y yo hago mucho poema. A ver, el lunfardo tiene un problema. Nació machista y el que lo está modificando es algún poeta lunfardo actual, vivo, caso Luis Alposta, el que le hace los textos a Melingo, que yo recito algún poema del Posta para aliviar un poco la cosa. Pero si yo te recitara, que alguna vez lo he hecho y he tenido previamente que pedir disculpas a las damas, Sor Bacana de Carlos de la Púa, me llevan preso. No es machismo, es ya... violencia. Sí, absolutamente. Violencia. Absolutamente. Entonces yo... Pero cómo eso, qué increíble, yo lo que pensaba, cómo eso se veía como natural en la década de 30. Absolutamente. Una canción. La mujer estaba supeditada al hombre, era como la época de las cavernas. Era terrible. Socialmente estaban las cosas muy diferenciadas. Y el poeta volcaba, ¿qué volca el poeta? Volca la realidad cotidiana, lo que ve y vive y de lo que además capaz que está convencido. Además, bueno, sí.
Más allá de que de todas maneras hay algunos poemas, Carlos de la Púa tiene algunos, que fue el más duro de todos, pero por ejemplo Celedonio Flores tiene algunos poemas vinculados a la mujer que son reivindicatorios, digamos, Pascual Contursi también, bueno, y algún otro que anduvo por ahí, que básicamente lo que hicieron fue más que poemas, letras de tango. Claro. No, pero yo hago otra cosa, digo, aparte del lunfardo, a veces contrasto, y por ejemplo hago Borges, Claro. hago Los compadritos muertos de Borges, que es un poema que la mayoría de la gente no lo conoce. O hago El Sur, que fue el primer poema de Fervor de Buenos Aires, primer libro de Borges de 1923, que no está dedicado al tango, pero Sí, tiene sí. una esencia, Respira, en su brevedad se respira. transpira tango. Y he hecho, por ejemplo, a Susana Rinaldi, de Cortázar, cuando Cortázar todavía no la conocía personalmente, que es un bellísimo poema de Cortázar que también la mayoría de la gente no conoce. Y he hecho otra cosa que me parece que ayuda. Hay ciertos tangos que tienen, porque fueron hechos primero como poema y después musicalizados, que tienen una métrica y una cadencia, incluso una vez que ya fue puesta la melodía, que permiten que si vos del canto lo pasás al dicho, a decirlo, no suena raro. Hay tangos que son imposibles de Claro. recitar, Sí. porque digo, Naranjo en flor es complicadísimo. no podés. Porque además tenés, o los mareados, tenés tan metida la Es melodía. imposible, ¿viste? Es imposible. Pero Dice Polín sale como por un tubo. Digo, será una noche, sale tabaco, yo qué sé, bueno, tengo varios de esos. Y los he ido recuperando para que al no estar o no poder estar dentro del repertorio de todas maneras, la gente también vaya, además de que estar relacionado ese día con algo de lo que estamos diciendo, la gente también vaya viendo el valor desde el punto de vista poético aislado de la música que tenía cierta gente. Será una noche, es un tango de Manuel Ferradas Campos, que era un poeta de libro, que hacía para divertirse algún balsecito, alguna milonguita, algún tango. Hizo Será una noche como poema. Fue el marido de Margarita Pacheco Huergo, la autora del Adiós, es un tema emblemático. Quizás fue el único buen tema que hizo, pero bastó con ese. Y apareció un bandoneonista que le dijo, pero Manuel, esto da para hacerle un tango, déjame hacerle la melodía. Y eran tan amigos que le dejó. Ese bandoneonista se llamaba José Tinelli, El abuelo. abuelo de Marcelo Tinelli. Por lo tanto, Será una noche es un tango en realidad de Manuel Ferradas Campos y José Tinelli. Pero Ferradas Campos tiene una virtud. Ese tango es de comienzo de la década del 20, cuando era la época fuerte del lunfardo. Claro. Fue como una cuña, porque no tiene una palabra, una letra de lunfardo por ningún lado. Es de una pureza la letra, pureza poética, que realmente fue en aquel momento un impacto y vale la pena que la gente lo sepa. A veces hablamos, ya para terminar, a veces hablamos de lunfardo y decimos, pues bueno, porque dice reo, porque dice tal, porque dice escabio, creemos que ya eso es lunfardo. Es habla popular. Pero en realidad, si hablamos de poesía lunfarda, hay veces que podemos no llegar ni siquiera a entenderla. Sí. Para demostrar lo lejos que estamos. Por eso me gustaría que me dijeras aunque sea una estrofa en ese lunfardo cerrado, que a veces no se puede casi que ni entender, para que también a veces... Mirá. Para que la teleaudiencia se dé cuenta de que va a poder acceder, a veces en tango íntimo, a esas rarezas de las cuales hoy no escuchamos prácticamente. Claro. Porque la cosa está tan comercializada que a veces, porque son éxito, te cantan los 3 o 4 tangos, y tango íntimo te permite acceder a esas cosas que frecuentemente no escuchamos. Sí. Hay uno que simplemente vamos a hacer una estrofita, porque si no, no va a dar el tiempo. Que se llama Aguja Brava, que Edmundo Rivero lo grabó como milonga después, pero es un poema de un médico ya fallecido hace muchos años, Eduardo Giorlandini, que se llama Aguja Brava, ¿no? Que dice algo así como: era una naifa pilla y cadenera
que andaba con la yuta Cabreiroa, un prontuario a la urda, sobradora, y una pintusa de percanta buena. Ya, digo, pará, Cabreiroa, Sí, claro, pintusa, por eso, son cosas que... a la urda. Hoy, ¿qué pasa con el lunfardo? Te lo ha explicado José Govelo, que tiene 90 años, pero sigue siendo la máxima autoridad en la materia. Es que el lunfardo vive, es más vivo que el guaraní. El guaraní se quedó, por ejemplo, y no tiene una palabra para decir motoneta. Claro. Vos hablas con un paraguayo en guaraní, te dice tereré, guarará, pititi, motoneta. Claro. El lunfardo ha ido incorporando por el habla popular palabras nuevas que sustituyen a las viejas. Claro. Palabras que usaba Carlos de la Púa para hablar de la mujer mal, esquenuna, Vicenza, bulebú, no existen más. Claro. Fueron sustituidas por otras. Y va a seguir pasando. Por eso el lunfardo, o el habla popular trasladada a la música o a ciertas expresiones populares, va a seguir vivo. ¿Ah? Al final, permitime recordar, todos los sábados, 21 horas en punto, que vos sé que con el en punto tenés una cruzada, porque 20:30 los organizadores le dan una copa de agasajo a los asistentes en la sala del Castillo. Empieza tango íntimo todos los sábados. Enero y febrero. Enero y febrero, para llamar por reservas, es el 2710-1089, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. Perfecto. Y si no, 20:30, allí en la Rambla de Montevideo, en Pocitos, tango íntimo en el Castillo Pitamilio, 21 horas, enero y febrero, todos los sábados. Antonio Pipo, muchas gracias. No, ha sido un placer para mí, Jaime.